ante la palabra que se proclama en cada celebración eucarística, hay una característica que yo quisiera que no la pasemos de largo, sino que tratemos de interpretar. Ante la primera lectura, que en general es el Antiguo Testamento, ante el Salmo, también del Antiguo Testamento, y ante la segunda lectura, nosotros permanecemos sentados. Es como una actitud mansa de dejar que la palabra nos penetre, así como la lluvia nos va mojando, así la palabra tiene que entrar en nuestra vida, tiene que fecundar nuestra vida. Y hay una característica que no podemos dejar de decir, y es que ante el Evangelio tenemos otra actitud, otra posición. Recibimos la palabra del Evangelio de pie. La proclama el sacerdote en el nombre del Señor. Y esta palabra no es solo la palabra de algunos de los autores sagrados, sino que es el mismo Señor que nos está hablando. Por eso es una proclamación viva. Dios nos está hablando personalmente a cada uno de nosotros en la persona de Jesús, que es el Señor. Entonces, la actitud es como militante, si se puede hablar así. Es el jefe que nos habla, es el rey. Entonces, toda la atención está puesta allí de una manera particular. Y no solo esto, sino que la Iglesia nos dice, cada vez que se proclama el Evangelio, que este Evangelio fue escrito, o por lo menos se le atribuye a este autor y a cada uno de los autores, y también tenemos que atender a eso. Venimos leyendo nosotros en este tiempo a San Mateo, y tenemos que conocer un poco de San Mateo. ¿Quién era este Mateo? Por lo menos lo que sabemos. ¿Cuáles eran sus características, su forma de escribir? Pero también a quiénes estaba dirigido este texto, a quienes en un contexto histórico determinado, porque Mateo escribe más o menos cerca de los años 80. Entonces, entender un poquito nos hace meter con más claridad en el mensaje. Mateo, por lo que sabemos, en algunos de los evangelios se lo llama de otra manera, se lo llama Leví, y era cobrador de impuestos, es decir, lo que los israelitas llamaban publicanos. De alguna manera, como trabajaba para el enemigo, que trabajaba para Roma, que cobraba los impuestos para los romanos. Sin embargo, estando en la mesa de recaudación, Jesús pasa y lo llama. Y entonces Mateo empieza a ser discípulo de Jesús. Años después va a escribir el Evangelio que nosotros conocemos como San Mateo. Y este Mateo, imagínense ya año 80,
quiere decir que las comunidades ya empezaban a caminar por sí mismas, y él le escribe a comunidades que son de origen israelita, es decir, judíos, es decir, aquel pueblo que fue elegido en un principio y que a través de toda la historia del Antiguo Testamento nosotros vamos conociendo de a poquito algo de la vida de ellos. Pero los israelitas conocían muy bien su propia historia, conocían muy bien su cultura, sus oraciones, sus cantos, conocían muy bien su estilo de vida, las costumbres, conocían todo acerca del pueblo de Israel. Entonces no se le podía pasar de largo lo que escribe Mateo, porque Mateo está diciendo algo muy fuerte para los israelitas. Yo se lo voy a resumir así, de esta manera. Lo que les está diciendo es que Jesús es más importante que el mismo Moisés. Es como nosotros dijéramos, es más importante que San Martín, el héroe máximo de nosotros, el grande, más importante. Entonces tenían que hacer un cambio de mentalidad muy fuerte, porque Moisés sigue siendo para los israelitas el personaje más importante, aún hoy. Entonces Mateo les está diciendo con toda claridad, hay que mirar a Jesús, porque es el nuevo Moisés. Viene a traernos la ley nueva, fundamental. Viene a traernos algo así como la constitución del pueblo de Dios, la carta magna, que todos los pueblos quieren, que es importantísimo, porque a partir de esa constitución los pueblos se dan sus propias leyes, y esas leyes tienen que estar en concordancia con la constitución, porque es como el espíritu del pueblo. Por eso cuando los legisladores hacen alguna ley media tramposa, media oscura, enseguida salen a decir la oposición, que es inconstitucional, porque no está de acuerdo al espíritu del pueblo, ese que recibe esta ley. Entonces, vamos a ver estas características, especialmente en el texto que leímos, pero también en otras partes del Evangelio de Mateo. Compara entonces a Jesús con Moisés, que son los hechos fundamentales del pueblo de Israel. Y cuando Moisés, recordamos, sube a la montaña, el monte Sinaí, y ahí permanece varios días y luego baja con los mandamientos, el decálogo, la ley de los mandamientos. De la misma manera, entonces, nos dice Mateo, Jesús subió a la montaña. Y en la montaña se sienta y desde allí proclama la nueva ley del reino. Como Moisés. Con la diferencia que Moisés recibe la ley directamente de Dios. Acá Jesús no recibe de Dios nada, Él proclama, Él dice.
porque es el Señor mismo que viene a decirnos cómo es el estilo de vida de aquellos que quieren seguirlo. Entonces proclama la nueva ley del reino. Nosotros lo decimos en la iglesia en un canto que dice más o menos así: ven, sube a la montaña. ¿Se acuerdan? Ven, sube a la montaña a recibir la ley del reino. Jesús quiere grabarla en tu corazón. Ese es el sentido. Subimos a la montaña a encontrarnos con el espíritu mismo de la vida de los cristianos. Vamos a encontrarnos con su constitución. Vamos a encontrarnos con la ley mayor, aquella que de alguna manera resume el espíritu de este pueblo, que lo va a decir los evangelios de distintas maneras todo el tiempo. Que los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Por eso, felices los pobres, felices los afligidos, felices los que son perseguidos, los que trabajan por la justicia, los que trabajan por la paz, etc. Y nosotros que vivimos en el mundo y muchas veces tenemos el espíritu del mundo, decimos, felices los ricos. Y miramos ahí y admiramos allí. Y todo el tiempo. Y a los últimos los queremos liberar. Y Jesús no solo proclama esto, sino que Él vive así. No está con los poderosos, sino con los humildes. Y por eso, como decía la segunda lectura del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto, fíjense, tengan en cuenta quiénes son los que han sido llamados. No hay entre ustedes muchos sabios, hablando humanamente, ni son muchos los poderosos ni los nobles. Al contrario, Dios eligió lo que el mundo tiene por necio para confundir a los sabios, lo que el mundo tiene por débil para confundir a los fuertes, lo que es vil y despreciable y lo que no vale nada para aniquilar a lo que vale. Así nadie podrá gloriarse delante de Dios. El que se gloría, termina, que se gloríe en el Señor. Yo quería pedir en esta celebración eucarística, ya que hemos entrado en un tema muy fuerte, que prestemos atención estos domingos que van a seguir, porque va a seguir desarrollándose el mensaje del sermón de la montaña, así como nos lo presenta Mateo, él diciéndole claramente a los israelitas y a todos nosotros que hay un nuevo legislador mucho más potente y poderoso que nos dice cómo Dios ve la historia, cómo ve a los discípulos de Jesús, diciéndonos que es por acá el camino. Aunque nosotros sigamos con la cabeza dura siguiendo a los poderosos. El camino no es por ahí. El Espíritu de Jesús no va por ahí. Entonces la atención puesta en la palabra